En lo alto de la meseta castellana se alza una ciudad que guarda más de 1000 años de historia. Un lugar donde obispos, reyes y caballeros dejaron huella en piedra y leyenda. Bienvenidos a Sigüenza, un viaje al corazón de la historia, donde cada calle y cada muro nos hablan del pasado. Emblema indiscutible de la ciudad, la Catedral de Santa María se alza imponente desde el siglo XII. Su mezcla de románico y gótico nos habla de siglos de construcción y de fe. En su interior encontramos tesoros como el retablo mayor, la sacristía de las cabezas o el sepulcro más célebre, el del doncel de Sigüenza, joven caballero caído en la Guerra de Granada, convertido en símbolo eterno de nobleza y valentía. Empezamos la visita por el edificio más emblemático de Sigüenza, su Catedral de Santa María. Su fachada occidental se asemeja más a la entrada de un castillo que a la de un templo. La planta, de cruz latina, está formada por 3 naves separadas por potentes pilares, un amplio transepto y una capilla mayor rodeada por la girola. Su interior es muy sobrio. Las naves laterales, de menor altura que la central, son del siglo XIII. Las crucerías de la nave central y la parte superior de la capilla mayor se reconstruyeron en 1495 en estilo gótico tardío. En el transepto, tanto el acceso al coro como a la capilla mayor están cerrados mediante rejas. Llegamos a la capilla del Doncel. Es la capilla saguntina de mayor esplendor desde el siglo XVI. Se ubica en el extremo meridional del transepto y se abre a él por una magnífica portada de comienzos del siglo XVI, de composición y decoración netamente renacentistas, con primorosas labores platerescas y coronada por una composición de la adoración de los Reyes Magos. Es obra de Francisco de Baeza y la mandó construir el obispo de Canarias Fernando de Arce, hermano del Doncel. La reja que la cierra es de Juan Francés, construida entre 1526 y 1532. El interior es obra de los siglos XIV y XV. En ella podemos ver los enterramientos de varios miembros de la familia noble Vázquez de Arce. En las jambas del arco artesonado se abren 2 grandes hornacinas que contienen las urnas de Martín Vázquez de Sosa y Sancha Vázquez, abuelos del Doncel. La efigie del caballero Don Martín viste un hábito sobre la cota de malla y sostiene entre las manos una espada. La de su esposa, Sancha Vázquez, yace como dormida. En el centro del panteón se levanta un soberbio mausoleo que guarda las cenizas de Fernando de Arce y Catalina de Sosa, padres del Doncel, con las efigies yacentes. En la pared encontramos el famosísimo mausoleo del Doncel, siglo XV, que tiene cinceladas labores en sus pilastras, en sus arcos y pinturas de la Pasión de Cristo. El joven e ilustre comendador don Martín Vázquez de Arce, muerto en la Guerra de Granada, cuando solo contaba 25 años, se representa reclinado sobre su sepulcro. Por encima del cuerpo del guerrero se lee en la pared un epitafio cincelado en caracteres góticos, cuya inscripción funeraria reza así: Aquí yace Martín Vázquez de Arce, caballero de la Orden de Santiago, que mataron los moros, socorriendo al muy ilustre señor duque del Infantado, su señor. A cierta gente de Jaén, a la acequia gorda, en la Vega de Granada, cobró en la hora su cuerpo Fernando de Arce, su padre, y sepultólo en esta capilla año 1486. Este año tomaron la ciudad de Loja, las villas de Ilora, Moclín y Montefrío por cercos en que padre e hijo se hallaron. El coro es de planta rectangular y conforma un gran conjunto oscuro y severo, situado en alto, en el centro de la nave principal, influencia de la Francia del siglo XII. La sillería es de nogal. Se compone de 84 sitiales formando 2 órdenes, el segundo colocado en un plano más alto que el anterior. Ambos órdenes están finamente tallados. Es de finales del siglo XV y se realizó bajo el mecenazgo del cardenal Mendoza. Las entalladuras de la madera no se repiten ni una sola vez.
El presbiterio está cerrado por una reja de hierro forjado del siglo XVII, a expensas del prelado Fray Pedro González de Mendoza, hijo del príncipe de Éboli, y Ana de Mendoza, duques de Pastrana. El gran retablo mayor está formado por 3 cuerpos. Se compone con tallas polícromas, perfectamente trabajadas en estilo renacentista. El zócalo recoge 4 relieves con escenas que aluden a la Pasión de Cristo. La sacristía mayor o sacristía de las Cabezas fue construida en el siglo XVI por el arquitecto Alonso de Covarrubias, en estilo renacentista. Las puertas de acceso son de nogal, con tallas platerescas, representando a diversos santos. Se llama de las Cabezas porque en su bóveda de cañón con casetones aparecen 304 cabezas talladas en relieve, todas diferentes entre sí, representando rostros de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, personajes bíblicos y alegóricos. Las cajonerías son de nogal con tallas platerescas. La capilla del Espíritu Santo se abre a la sacristía de las Cabezas por medio de una portada muy ornamentada con arco de medio punto y reja de hierro forjado. Santa Librada fue la principal patrona de la ciudad y diócesis de Sigüenza, y en honor de esta Virgen y mártir se levantó el insigne conjunto que constituye su retablo, su altar y su sepulcro. La capilla de la Anunciación fue fundada en 1515 por don Fernando de Montemayor. Su fachada está ubicada en la nave del Evangelio. Cierra el interior una reja de Juan Francés. Su remate es del mismo tipo que el de la capilla de los Arce. La catedral seguntina recoge a espaldas del coro una composición barroca. Se trata de un suntuoso retablo marmóreo en el que se recoge el altar de la Virgen de Santa María la Mayor, patrona de la ciudad. Es una obra del siglo XVII y está formado por columnas salomónicas de jaspe negro de Calatorao, blanco de Fuentes de Jiloca y rojo de Cejejín. El claustro es de estilo gótico tardío, de finales del siglo XV y se construyó a principios del XVI. Es de planta cuadrada y se adosa al costado norte de la catedral. Está conformado por 4 alas de 40 metros de largo cada una, y en cada una de ellas se abren 7 altos ventanales ojivales, cerrados por altas columnillas y calados con celosías de trazo gótico. La capilla de la Concepción es la más interesante de cuantas contiene el claustro. Lo más digno de resaltar es la pintura sobre lienzo, obra del Greco. Saliendo de la catedral, a la izquierda se alza la Casa de los Barrena, un palacete del siglo XVI que, tras siglos de usos variados, desde 1968 acoge el Museo Diocesano de Arte Antiguo, guardián del patrimonio de Sigüenza. En sus salas se exhiben más de 300 piezas que van de la antigüedad al barroco, pintura, escultura, arqueología y orfebrería. Entre sus joyas brillan la Inmaculada Niña de Zurbarán, una Anunciación del Greco, esculturas de Salcillo y la románica Virgen de Sopeña. En el momento de nuestra visita, el cuadro de la Anunciación del Greco se encontraba en la Capilla de la Concepción, en el claustro de la catedral. El museo también conserva un patio histórico y restos de la muralla medieval. Más que un espacio de arte, es un viaje por siglos de historia y cultura, imprescindible para comprender el alma de esta ciudad medieval. El castillo es otro de los puntos de interés de Sigüenza. Fue construido por los musulmanes en el siglo VIII como fortaleza defensiva. En 1123 fue reconquistado por Bernardo de Agen, primer obispo de Sigüenza tras la conquista cristiana, pasando a ser residencia de obispos durante siglos. En la Edad Media se amplió y reforzó, integrándose con la muralla y sirviendo de bastión militar y centro de poder episcopal. Entre los siglos XV al XVII mantuvo su papel estratégico en conflictos internos, como las luchas entre bandos nobiliarios y la Guerra de Sucesión. En el siglo XIX sufrió daños durante la Guerra de la Independencia y más tarde en las guerras carlistas, quedando gravemente destruido en 1936 durante la Guerra Civil.
En la segunda mitad del siglo XX se rehabilitó y transformó en parador nacional de turismo. Sus murallas aún evocan los tiempos de reconquista y poder feudal. Hoy es uno de los castillos mejor conservados de Castilla-La Mancha y combina la majestuosidad medieval con la hospitalidad moderna. Sigüenza estaba rodeada por murallas de origen árabe. Tras la conquista cristiana, en el siglo XII fueron ampliadas por los obispos, con el fin de rodear y proteger casi toda la ciudad y el castillo, que entonces era su residencia. Aunque hoy solo quedan algunos tramos, permiten hacerse una idea de su grandeza. Son muros de mampostería y sillarejo, reforzados con sillería en ángulos y accesos, de hasta 2 metros de grosor y más de 8 metros de altura en zonas expuestas. Las murallas disponían de varias puertas monumentales, que controlaban las entradas y salidas y tenían funciones específicas. La Puerta del Sol era la entrada principal para quienes llegaban desde la llanura. Es la más conocida y mejor conservada de la ciudad. Está orientada hacia el amanecer, de ahí su nombre actual. Anteriormente se llamaba Puerta del Portalejo. La Puerta del Hierro es otra de las más emblemáticas, situada al sur y reforzada con portones y herrajes que la hacían casi inexpugnable en caso de asedio. Por ella accedían los comerciantes y viajeros procedentes de los valles circundantes. La Puerta de la Travesaña, también conocida como Arquillo de San Juan, es menos monumental que las dos anteriores, pero refleja la vida cotidiana de Sigüenza a lo largo de los siglos. Servía de acceso a los barrios populares y conectaba con los caminos rurales y agrícolas. La Puerta del Toril, construida en el siglo XV, era parte de la muralla. Se llama así porque por ella salían los toros desde los corrales al ruedo en la plaza, durante las fiestas. También se conoce como Puerta de la Cañadilla, ya que estaba junto a la Cañada de la Mesta. Está cerca de los soportales de la Plaza Mayor y desde allí hay buenas vistas de la villa medieval y del puente sobre el río Vadillo. El Portal Mayor, construido en el siglo XIV por orden del obispo Girón de Cisneros, era una de las principales salidas de la muralla hacia el arrabal. Destaca intramuros por su hornacina con la Virgen de la Victoria, su espadaña y los palacetes a los lados del arco, convirtiéndolo en uno de los rincones más bellos y fotografiados de Sigüenza. Con la ampliación del recinto se convirtió en el acceso principal, ya que la Puerta del Hierro quedó dentro de las murallas. La Casa del Doncel es un palacio del siglo XV que fue hogar de la familia Vázquez de Arce, a la que pertenecía el célebre caballero. En su fachada almenada sobresale la amplia portada de medio punto, flanqueada por motivos heráldicos. Hoy funciona como espacio cultural y museo. Destacan sus salas decoradas con yeserías mudéjares. En la actualidad alberga varias exposiciones permanentes de cuadros de la familia Santos y de alfombras artesanales, y el centro de la vihuela de mano y la guitarra española del maestro José Luis Romanillos. Una visita imprescindible en tu viaje a Sigüenza. Además de la Catedral Basílica de Santa María, destacan otras iglesias de gran valor histórico y arquitectónico, como la Iglesia de Santiago, del siglo XII. Es de estilo románico, fue levantada en la época de la repoblación y formó parte del Camino de Santiago castellano-aragonés. Hoy es un espacio cultural en proceso de restauración. La iglesia de San Vicente Mártir, también del siglo XII, ubicada en la Travesaña Alta. Es una de las más antiguas de la ciudad y uno de los mejores ejemplos del románico seguntino, con portada de arquivoltas y ábside semicircular. Es de una única nave, cubierta de madera. El presbiterio lo preside en la actualidad un Cristo gótico del siglo XIII. La iglesia de Santa María de los Huertos, construida en 1512 en estilo tardogótico con elementos platerescos, tiene nave única con bóveda de crucería, portada plateresca con la Virgen y el Niño, y un retablo renacentista pintado. Desde 1940 pertenece a las monjas clarisas que levantaron un convento anexo, y su atrio fue cementerio hasta 1906. La ermita de San Roque, siglo XVI, está situada en las afueras junto al barrio que lleva su nombre. Está muy vinculada a las fiestas patronales de agosto.
Al final del Paseo de la Alameda está el monasterio e iglesia de las Ursulinas, a las que pertenece desde 1818, estando dedicado a la docencia. El edificio fue antes convento carmelita, luego franciscano y finalmente pasó a las Ursulinas. La iglesia, de estilo barroco, tiene fachada ondulada con el escudo franciscano y una hornacina con la Purísima. Normalmente está cerrada al público y solo puede verse desde fuera. La parroquia de Santa María se ubica en la calle Cruz Dorada del barrio del Arrabal. Fue construida en estilo barroco durante los siglos XVII y XVIII. La fachada, de estilo neoclásico, es muy sobria, con arco de medio punto flanqueada por dos columnas sencillas y rematada con un frontón triangular. Hay muchas formas de disfrutar de Sigüenza, una de ellas es perdiéndose por sus calles, paseando sin prisas, descubriendo rincones mágicos y detalles que te retrotraen en el tiempo, encontrando lugares como su porticada Plaza Mayor, con el Palacio de los Deanes convertido ahora en ayuntamiento. Continuando por la calle Travesaña Alta, llegarás a la plazuela de la cárcel, que en la Edad Media hacía las veces de Plaza Mayor. Su amplio espacio porticado fue mandado construir por los Reyes Católicos. En ella encontramos tres edificios significativos: la Casa Consistorial, que fue el antiguo ayuntamiento, y que hoy sirve de conservatorio y sala de exposiciones; la antigua cárcel, era una pequeña cárcel municipal; y por último, la antigua Posada del Sol. La ermita del Humilladero, situada junto al Paseo de la Alameda, fue construida para la Cofradía de la Vera Cruz entre 1568 y 1577. Destaca su fachada renacentista con doble entrada de arcos de medio punto y dos columnas jónicas estriadas sobre altos plintos. En el interior se guardaban los pasos de la cofradía. Tras una posterior rehabilitación en los años 70 del siglo XX, fue oficina municipal de turismo. Actualmente es sala de exposiciones. El Seminario Conciliar de San Bartolomé tiene sus orígenes en 1651. Construido en estilo barroco, destaca por su gran fachada con escudos, sus patios neoclásicos y la iglesia adosada. A lo largo de los siglos ha servido como convento, colegio universitario y seminario diocesano. Fue restaurado tras la Guerra Civil. Hoy es un símbolo del legado educativo y religioso de Sigüenza, reflejando la influencia de los obispos en la ciudad. El Palacio Episcopal de Sigüenza se construyó en 1476 como colegio y pronto fue universidad menor. El edificio actual, del siglo XVII, combina interior barroco y fachada neoclásica. Destacan su claustro y la gran escalera bajo una cúpula decorada. Tras siglos dedicado a la enseñanza, se convirtió en sede de la diócesis y hoy sigue siendo la residencia del obispo. Junto a la catedral y el castillo, es uno de los grandes símbolos de la ciudad. El Palacio de Infantes, mandado construir por el obispo Juan Díaz de la Guerra en el siglo XVIII, fue diseñado por el arquitecto italiano Bernasconi. Se ubicó junto a la claustra catedralicia para alojar a los infantes de coro de la catedral. Su fachada, monumental y decorada con pilastras de distintos órdenes, presenta una portada con relieves de niños músicos, un balcón con la imagen de San Felipe Neri y, en la parte superior, el escudo del obispo. Actualmente pertenece a los padres josefinos. Nuestra visita coincidió con las fiestas patronales, San Roque y Virgen de la Mayor, a mediados de agosto, y fue por casualidad. Encontramos mucho ambiente en las calles al ser la fiesta mayor de Sigüenza, sobre todo de noche, con actuaciones musicales. Muchas gracias, Manoli Villanueva. José Aranda. Muchas gracias a todos. El dúo Aqua, encantado de gracias. Actos taurinos, novilladas, concursos de recortes, peñas, desfiles, gigantes, cabezudos y mucho ambiente popular. Por la noche aprovechamos para disfrutar del concierto que el grupo La Guardia dio en la Plaza Mayor. Como se puede apreciar, el ambientazo era impresionante.
después de 40 años en activo, siguen teniendo tirón. Llegó la hora de la despedida y tenemos que decir que nos ha gustado mucho Sigüenza. La hemos disfrutado a tope y recomendamos totalmente su visita. Bien planificada, se puede ver perfectamente en un día. No todo fue perfecto. Leo se nos enfadó porque no le dejamos llenar su cantimplora con el agua de la fuente. Después se le pasó el enfado al moñas este. Esperamos que os haya gustado el vídeo y que os sirva de guía para planificar vuestra posible visita a esta bonita villa medieval. Si ha sido de vuestro agrado, dejadnos un me gusta y suscribiros al canal para que YouTube os avise de próximas publicaciones. Y sin más, nos despedimos desde el Mirador de Sigüenza. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.